¿Qué es aquello con lo que sueñas? ¿Qué es aquello que tu alma anhela? Aquí hablamos de todo lo que nos inquieta como jóvenes católicos. Dios, la Iglesia, nuestra fe, la actualidad, nuestro llamado en un mundo tan revolucionado. Jóvenes soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos. Un nuevo episodio de Jóvenes Soñadores. Y pues bueno, antes que nada queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Spotify. Pueden buscarnos como Jóvenes Soñadores o @jovenpodcast. Ahí estamos y bueno, en YouTube y en Spotify estamos subiendo todas estas transmisiones para cuando ustedes las quieran ver. Y también pues bueno, si nos siguen en redes sociales, pues se habrán dado cuenta en nuestras historias que el día de hoy tenemos una invitada especial que nos va a hablar de un tema que es pues relativamente no nuevo, pero es como relativamente como ya más común, ¿no? Hoy en día hablar de este tema. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la teología del cuerpo. Así que, Martita, bienvenida. Muchas gracias por darnos un poquito de tu tiempo para venir a hablarnos de este tema. No, hombre, no hay de qué. Muchas gracias por invitarme. Y pues bueno, vamos a... Primero, pues, nos gustaría que te presentaras, quién eres, pues sí, eso. Bueno, yo soy Marta Sánchez, me dicen Martita y todo el mundo me conoce por Martita porque yo empecé en el grupo de Juventud Misionera cuando tenía como 12 años, entonces ahí sí era Martita chiquita, ¿no? Entonces todo el mundo ya se le quedó, entonces hay niñas mucho más chiquitas que yo que me siguen diciendo así, pero me llamo Marta Sánchez, yo estudié en el Instituto Juan Pablo II, para estudios del matrimonio y la familia, estudié la licenciatura en Ciencias de la Familia, antes de que fuera licenciatura en Desarrollo Humano y Familiar, ¿no? Sí. Pero estudié licenciatura en Ciencias de la Familia, me gradué, ya tiene rato, mejor no voy a decir el año, pero yo, de hecho, conocí la licenciatura en Ciencias de la Familia por la teología del cuerpo, no al revés, ¿no? O sea, claro. Cuando estaba en secundaria, nos llevaron a la escuela una conferencia de teología del cuerpo con un muy buen conferencista, que la verdad lo admiro mucho y lo respeto mucho, que se llama Evan Lemón. Él todavía da conferencias y así. En ese entonces, él era soltero, laico comprometido, tal. Ahorita ya es casado, tiene no sé cuántos hijos, un par de gemelitos, creo, incluso, ¿no? Entonces, esto fue 2010, a lo mejor 2009, y por este tiempo me fui a la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, que fue la última del Papa Benedicto XVI, y en esa Jornada Mundial de la Juventud estuvo este mismo señor Evan Lemón dando una conferencia igual de teología del cuerpo. La volví a escuchar y digamos que básicamente escuché la misma conferencia de teología del cuerpo años, porque cada vez que había una conferencia iba, ¿no? Y me empezó a llamar mucho la atención y le pregunté una vez, me armé de valor y me acerqué a preguntarle que en dónde se estudiaba eso o qué. Me pasó la información del Instituto Juan Pablo II y como al año mi maestra de formación católica entró a estudiar la maestría en Ciencias de la Familia y la hermana de una de mis muy amigas también entró, ¿no? Entonces yo pues como que me empezó a llamar mucho la atención, me platicaban mucho de teología del cuerpo, entré y ya que había entrado me di cuenta que realmente llevaba 2 materias de teología del cuerpo y una de pensamiento de Juan Pablo II, ¿no? Pero en realidad, pues es porque toda la estructura detrás, de fondo de la carrera, te va orientando, porque la teología del cuerpo, muchas personas piensan que es como un conjunto de principios o un conjunto de reglas o así, y no es así. La teología del cuerpo es todo un sistema de pensamiento, así como lo sería una rama de la filosofía o una rama de la teología. Y entonces la teología del cuerpo, como a mí me la presentaron en secundaria, pues era una cosa muy pastoral, era un acercamiento muy sencillo, muy pastoral, muy cercano, muy para adolescentes, pero cuando lo estudias ya a profundidad es algo que tiene muchísima, yo lo digo como un poco de broma, pero que tiene mucha carnita, ¿no? O sea, sí, que tiene muchísima información, que es muchísima reflexión y que no va solo, ¿no? O sea, la teología del cuerpo no es nada más... no quiero que se oiga feo, pero no son nada más pláticas de castidad, ¿no? Que es como se nos ha vendido muchísimo, ¿no? Entonces, es lo que todos piensan. Es lo que todo el mundo piensa, ¿no? Sí. O sea, te dicen una plática de teología del cuerpo y sabes que te van a hablar de noviazgo y castidad, ¿no? Y no es eso, o sea, sí incluye eso, ¿no? Porque por supuesto que si estamos hablando del cuerpo y la sexualidad humana, claro que entra la parte de la castidad. Pero es algo
chiquito comparado con todo lo que tiene. Claro, sí, es todo un sistema de pensamiento que incluye una profunda visión antropológica, ¿no? Una visión de verdaderamente quién es la persona, ¿no? Sí. Oye, está súper padre eso. Yo, de hecho, me gustaría decirte que estoy estudiando la licenciatura en Desarrollo Humano y Familiar. Ah, felicidades. Sí, y me han contado bastante, sí, la verdad Ahí es sí que... quieres te paso mis apuntes. Sí, bueno, me causa mucha ilusión, ¿no? Porque, bueno, como ya algunos que nos han escuchado aquí en este programa saben que yo estuve en el seminario, ¿no? Y la verdad me encantaron las materias del seminario, ¿no? Sí discerní, para mí no era la vocación sacerdotal, la vida consagrada tampoco, pero de verdad que me quedé con muchas ganas de seguir aprendiendo temas de filosofía, de teología, ¿no? Y por qué no agregarle también psicología, pedagogía, ¿no? Y esto está padrísimo lo que tú nos dices, ¿no? Entonces como que vi una puerta y era la de estudiar la licenciatura en Desarrollo Humano y Familiar en el Instituto Pontificio Juan Pablo II, ¿no? Y de verdad que ahorita lo poco que llevo, me causa mucha ilusión, me encantan las materias, lo que estoy estudiando, de verdad que veo mucha esperanza para la carrera, porque es una carrera que no conocen, ¿no? Y les hablas de desarrollo humano y familiar, de ciencias de la familia, y dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es ciencias de familia? Y pues, antes que nada también, antes de pasar al corte, me gustaría preguntarte, Martita, ¿qué son las ciencias en la familia? Uy, es que depende depende de cómo se vea la pregunta. Desde una perspectiva académica, ¿no? Ciencias de la familia es un acercamiento es efectivamente científico a el misterio no solo de la familia, sino de la persona, el matrimonio y la familia, ¿no? Un estudio completo. Si me preguntaras desde un punto de vista más vocacional, pues es realmente una respuesta al llamado que, inspirado por el Espíritu Santo, hacía Juan Pablo II, ¿no? De familia, sé lo que eres, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí creo que hay una distinción entre las perspectivas que se le da, pero creo que las ciencias de la familia es este acercamiento integral, por eso me encanta que mencionaste, ¿no? Sí, o sea, pues sí, teología, filosofía, pero vamos a meterle, psicología, vamos a meterle sociología, vamos a meterle... Pedagogía, no sé si todavía lo llevan en el plan de estudios, pero yo llevaba embriología, genética... Bioética, ¿no? Es padrísimo. Sí, padrísimo. Sí. Entonces es muy completo, la verdad. Sí, ok. Y igual, justo, ya no tuve oportunidad de platicarte por teléfono, pero... Justo hace 2 días, 3-4 días, un amigo me escribió y me dijo, oye, es que otro amigo estaba como dando cursos estaba dando unas pláticas como muy por encimita de teología del cuerpo para personas que no conocen y que quieren como conocer como por lo menos la superficie de esto, uh-huh. ¿no? Y me dijo, amigo, así me lo dijo, no porque lo piense soberbiamente de mí, pero tú sabes mucho, nos puede echar la mano porque él ya no va a dar las pláticas. Y yo, pero es que tengo años según yo queriendo conocer teología del cuerpo y jamás me he atrevido como a abordar el tema por mí mismo, ¿no? Yo soy un poco del tema autodidacta, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero me dijo como, oye, pues, y yo, pues, ok, te ayudo porque como que siento que lo debo de hacer, pero pues quiero que tengas cuenta que voy a platicar como nada más lo superficial, porque no tengo mucha idea, ¿no? O sea, no conozco tanto del tema más que justo lo que todo dice, ¿no? Como castidad, y noviazgo, ¿no? Uh-huh. Y va. Y justo cuando empecé a meter creo que es en la página del Vaticano que vienen algunos de las catequesis de San Juan Pablo II sobre este tema, justo me cayó el 20 de esto que dices, no solamente es castidad y noviazgo, sino es como entender completamente a la persona humana y entender que más allá de porque esto es como una visión como ya muy general dentro de la iglesia, de contraponer el cuerpo y el espíritu, el contraponer el cuerpo y mente, ¿no? Pero el cuerpo y alma, ¿no? Y San Juan Pablo II dice, no, o sea, son 2 caras de la misma moneda, que tenemos que ir entendiendo y que tenemos que ir tratando de integrar, ¿no? Y es algo que a mí, o sea, por ejemplo, a mí como que últimamente también me llama mucho la atención como todo el relato del Génesis, uh-huh. porque es una teología pero muy pedagógica sobre el origen del ser humano, ¿no? Exactamente. Y justo algo que yo le decía a la gente que estaba tomando como estas pequeños pláticas sobre teología del cuerpo, les platicaba, ¿no? Como es que no es como que Juan Pablo II reinventó la rueda, es lo que siempre estuvo ahí, pero que por años la iglesia, por otras influencias muy humanas,
no había entendido, ¿no? Como esta idea platoniana de contraponer el cuerpo y el alma. Entonces, hasta apenas, o sea, como que a San Juan Pablo II le cayó el 20 de esto no funciona así y la gente lo está entendiendo así, hay que darle un pequeño giro de tuerca a cómo estamos entendiendo, porque la teología no es algo que está lejano, sino es algo con lo que tenemos, exacto, o sea, tan palpable como nuestro propio cuerpo. Entonces, totalmente. Bueno, ahorita nos vamos a ir a un pequeño comercial, pero pues ya regresamos con más de Jóvenes Soñadores. Y bueno, estamos de vuelta aquí, sus servidores, sus locutores de hoy, Ramón, Martita y su servidor Pablo Emiliano. Entonces nos quedamos con la teología del cuerpo. A mí, personalmente, me fascina este tema. Yo desconozco, honestamente, todavía. Para mí sí es algo muy nuevo y sí sabemos que, pues, Juan Pablo II, pues, durante su pontificado es quien innova, ¿no? Con este tema de la teología del cuerpo. Pero también entiendo que toma mucho sobre la doctrina de la iglesia, ¿no? Entonces, como dice Raymond, no es algo que haya sido hecho desde cero, lo haya propuesto desde cero, sino que tiene sus fundamentos incluso pues hasta bíblicos en el Génesis, ¿no? Porque aborda todos los temas de quién es la persona, quién es el ser humano, ¿no? Y entonces, pues, no sé si lo hemos comentado quizás un poco al aire, pero sabemos qué es la teología, que es el estudio de Dios, ¿no? Hemos visto que ha habido distintas ramas, ¿no? Teología de la liberación, un poquito ramas que no sus medios no son los mejores, ¿no? Teología fundamental, ¿no? Teología espiritual, ¿no? Más enfocadas como a esas... Eclesiología, o sea, hay tantas ramas de la teología, ¿no? Y teología del cuerpo. Yo creo que también surge de una necesidad, ¿no? De lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? La posmodernidad, ¿no? Un poquito... Y yo creo que también hasta cierto punto un poco profético por San Juan Pablo II, porque cuando él empezó a desarrollar esta catequesis todavía era algo no tan necesario, o tal vez ya era necesario, pero no, bueno, comparado de esa época ahora, creo que todavía hoy es más necesario hablar de teología del cuerpo. Yo te diría que incluso es un signo de los tiempos, o sea, sí, justo. Me parece que es un signo de los tiempos. ¿Y por qué? Mira, la teología del cuerpo como tal, lo que, si nos fuéramos muy estrictos, muy legalistas, sería la teología del cuerpo, son las 129 catequesis de San Juan Pablo II, que se dieron en la audiencia de los miércoles entre 1979 y 1984. Okay. Pero eso es así, si nos fuéramos legalistas, así de, ok, esto es la teología del cuerpo. Ahora, ese es el fundamento de la teología del cuerpo, pero obviamente ha ido creciendo, hay cada vez más pensadores, o sea, ahorita pues tienes a José Noriega, Óscar Perdiz, o sea, hay muchísimos teólogos que se dedican específicamente a esta rama, pero más allá de eso, yo creo que desde antes podemos encontrar así como semillitas de la teología del cuerpo en San Juan Pablo II, o sea, su libro Amor y Responsabilidad se publica en 1960 en la versión en polaco, ¿no? Y en 1969 se publica la traducción. Y me parece que es muy preciso el observar estas fechas, o sea, ¿qué estaba pasando en los 60s? Pues estábamos... La revolución sexual, por ejemplo, ¿no? En el 68 también, ¿no? El enaltecimiento, vamos, ¿no? Incluso de lo que ya se venía viendo en el Renacimiento, en la Ilustración, esta idea de querer enaltecer al ser humano y muy humanista, ¿no? Poner al ser humano en el centro, ¿no? Exactamente. Pero que también a lo largo de la historia se ha desvirtuado, ¿no? O sea, porque lo ponen en el centro, pero lo desarraigan quizás de sus facultades, ¿no? De sus dimensiones más importantes, ¿no? Que se llegan a olvidar, ¿no? Y dejamos de lado la visión del humanismo cristiano, en donde sí, el ser humano está al centro, pero no está al centro por sí mismo, sino que el ser humano está al centro porque Cristo se hizo hombre. Claro, ¿no? Eso es lo que se olvida, ¿no? Entonces, sabemos qué es la teología, sabemos que San Juan Pablo II era muy humanista, ¿no? Pero un humanismo cristiano, humanismo que no se olvida de la fuente de lo que nos hace ser humanos, ¿no? Y que nosotros no somos autosuficientes por nosotros mismos, sino que dependemos de algo, ¿no? Pero sin olvidarse de lo más importante, de dónde viene como todo este humanismo, o sea, el origen que es Dios, porque también, bueno, ya con teología del cuerpo, pero en general San Juan Pablo II era un teólogo, es uno de los mejores teólogos del siglo pasado. Sí. Entonces, me gustaría preguntarte, Martita, dos cosas rápido. ¿Por qué la teología del cuerpo en este momento de la historia
O sea, ¿En este o en este cuando salió? Cuando salió, Ok. más o menos. Ajá, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué la teología del cuerpo? ¿En qué puede ayudar, no? Y después, bueno, si no mejor antes, ¿cómo definirías la teología del cuerpo? ¿El estudio de qué o por qué el cuerpo, no? De entrada, a mí no me gusta el nombre teología del cuerpo. El nombre teología del cuerpo me parece que es un poquito reduccionista y creo que al mismo San Juan Pablo II no le encantaba referirse. O sea, es el nombre común que usamos y que si lo dices en el común denominador, la mayoría de las personas te entienden. Sí. Pero si hiciéramos una traducción más directa del polaco y no del latín, ¿no? ¿Cómo es en polaco? Sería teología del amor humano. Entonces, la teología del amor humano, de hecho uno de mis profesores en la carrera a lo mejor te da o te dará clases, en antropología filosófica nos decía que era súper reduccionista hablar solamente de teología del cuerpo porque San Juan Pablo II sí habla del cuerpo, sí le da un lugar prioritario al cuerpo en su desarrollo de estas catequesis, pero no es el cuerpo en sí mismo, es el cuerpo como una respuesta al amor, como un regalo de amor y una respuesta al amor. Entonces la teología del amor humano es, si lo quisiera definir así muy cortito, es un acercamiento integral desde la antropología adecuada a el papel del ser humano, del amor entre el ser humano y de la sexualidad vivida dentro de ese amor en el plan de la salvación, en el plan divino, ¿no? O sea, es este acercamiento a entender cuál es nuestro papel como seres humanos, como seres corpóreos, como seres sexuados, como seres históricos, como seres que aman, cuál es nuestro papel en el plan de la salvación, en el plan divino, ¿no? Y que responde a las necesidades que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, si no lo responde la iglesia, lo responden otras ideologías, por ejemplo, ¿no? Exacto. Con respecto al amor, ¿no? Esta necesidad de ser amados que cada vez se está descubriendo más, el amor propio, ¿no? De que el amor es libre y todo, pero a ver, entonces, ¿por qué la teología del cuerpo? En ese momento. Ajá, en ese momento. Como les decía hace un momentito, a mí me parece que es un signo de los tiempos, ¿no? Y a mí me parece que es una de las evidencias más tangibles que hay de que el Espíritu Santo sopla donde quiere y que sopla en la iglesia de una manera súper fuerte, ¿no? Como les decía, Amor y Responsabilidad, que es su primer libro antropológico como tal, sale publicado en 1960. Todavía antes de esto había escrito la obra de teatro del Taller del Orfebre, que es un estudio súper bonito, súper, híjole, dramático. Es una obra de teatro así desgarradora. Si la hicieran novela, o sea, bueno, tendrías a todas las mamás de México viéndola, ¿no? Porque o sea, sí te quedas como, ¿qué va a pasar, no? Y es un estudio sobre el matrimonio, ¿no? Y sobre estas parejas que están viviendo su matrimonio de formas diferentes y que en el Taller del Orfebre, para quien no sepa, un orfebre es el que trabaja los metales. Entonces todas estas parejas van al Taller del Orfebre a comprar sus anillos y así, ¿no? Entonces es como un estudio muy bonito de lo que es el amor humano, ¿no? Esto todavía sin ser Juan Pablo II. Amor y Responsabilidad también lo escribe antes de ser Juan Pablo II. Ahí es todavía todavía ni siquiera estoy segura si ya era obispo, me parece que sí, pero es profesor de filosofía todavía, ¿no? Entonces, Amor y Responsabilidad, Juan Pablo II lo escribe observando, ¿no? Observando a sus alumnos, observando su propia vida, observando las familias que lo rodean, observando la destrucción que vino de la Segunda Guerra Mundial, el problema en el que estaba metido Polonia en ese entonces con todo el comunismo, etcétera, ¿no? Entonces, Juan Pablo II hace este acercamiento, bueno, Karol Wojtyła todavía en ese punto, hace un acercamiento fenomenológico. O sea, su rama filosófica era la fenomenología. Entonces, él observa y me parece que es capaz de discernir perfectamente los signos de los tiempos y lo que se viene con la revolución sexual, lo que se viene con, o sea, la historia es un péndulo, ¿no? Entonces pasamos de el superautoritarismo del fascismo, del nazismo, tal, a el otro extremo en el comunismo, pero que también es superautoritario, ¿no? Y entonces en este péndulo, se ve venir, ¿no? La liberación sexual, ¿no? La famosísima o conocida mal llamada liberación sexual. Sí. Y entonces, yo creo que esto es lo que hace que empiece a escribir Amor y Responsabilidad. Posterior a Amor y Responsabilidad escribe Persona y Acción. Persona y Acción es un libro súper difícil, súper
o sea, les dices, es que este no puede ser o sea, este señor que está escribiendo esto no puede ser el mismo que escribe discursos que movían el alma de tanta gente, porque me estoy durmiendo y jamás me dormiría en un discurso de Juan Pablo II, ¿no? Pero es un libro que habla de lo que en sí misma es la persona. O sea, escribe amor y responsabilidad y habla de la responsabilidad humana de amar, toca el tema de sexualidad, se enfoca más en que amar es hacerse responsable del bienestar del otro, ¿no? Pero, y que eso incluye los actos humanos y tal. Persona y acción es un libro sobre el acto, o sea, ¿qué hace a una persona ser persona? Sí, actuar humanamente. ¿Y qué hace a un acto humano? Que lo haga una persona. Entonces es así como que solito se da vueltas él solito. Pero a partir de esto, entonces nos pone un foco muy claro en que lo que él está buscando es definir a la persona. No otra cosa, a la persona. En los tiempos que estamos viviendo. Sí, justo en no se sabe qué es. No se sabe qué es, cada vez menos. Y cada vez no sabemos de dónde venimos, ni en dónde estamos, ni a dónde vamos. Y justo las tres partes que yo estaba como leyendo de la teología del cuerpo, habla de antropología teológica, creo que es el término. Habla como de la realidad, o sea, como, bueno, habla del hombre originario, que es la antropología teológica. Luego habla del hombre actual, o se me fue ahorita el nombre, hombre histórico. Es decir, nuestro presente, lo que estamos viviendo hoy en día, pero también habla de tres partes importantes de la teología y de la teología, ¿no? O sea, lo explica con escatología, con antropología, y con, pues, bueno, con la realidad, con la historia, ¿no? Historia en el sentido filosófico, sí, ¿no? Exacto. O sea, del ser que actúa en el presente, ¿no? Antropología filosófica. Ajá. Entonces, su perspectiva es impresionante porque entonces te dice, ok, así éramos en el principio, ¿no? Y por eso el Génesis es importantísimo. Y las primeras, no sé, 25 catequesis son... ¿Cuántas dijiste que eran? 129. 129. O sea, normalmente las puedes encontrar en un tomo que puedes usar para detener la puerta, o las puedes encontrar en 3 volúmenes que las divide en los 3 ciclos que hubo, porque en la página del Vaticano sí. El libro impreso lo puedes encontrar en diferentes editoriales. La verdad es que la editorial del Instituto Juan Pablo II está demasiado bien hecha porque es del mismo instituto que continúa esta línea del pensamiento. Entonces la traducción está buena, el prólogo está bueno, todo. Sí. Pero el chiste es que las dividen en estos 3 ciclos porque tiene justo, como dices, estos 3 ciclos: el hombre originario, el hombre en el presente y el hombre a futuro, ¿no? O sea, escatológico, hacia dónde va, ¿no? Pero es impresionante cómo, o sea, pone en la mesa al ser humano, e incluso en su dimensión temporal, ¿no? En el pasado, en el presente, en el futuro, como que parece ser que la teología del cuerpo es el mejor estudio para la persona humana, ¿no? Sí. O sea, de que es más que hoy más que nunca, perdón, se necesita, ¿no? O sea, por todos los problemas. Sí, claro, o sea, es que justo eso, o sea, a veces, o sea, creo que algo que se nos olvida, y digo, esto a lo mejor ya me voy a meter un poco, voy a politizar un poco, pero algo que, por ejemplo, aquí, como nosotros como mexicanos, algo que se nos olvida o que nos quieren contar otra cosa es que no sabemos de dónde venimos. O sea, no conocemos bien nuestra historia, nos pueden decir algo y ya pensamos que eso es. O sea, no, digo, y en general el ser humano vivimos una etapa en donde no conocemos nuestros orígenes. O sea, yo me acuerdo que cuando era chiquito mi familia me platicaba mucho sobre mi mamá, de quién eran mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Hoy le preguntas quién era aunque sea tu bisabuelo, y probablemente muy pocas personas sepan quiénes eran sus bisabuelos o cuál fue su vida, ¿no? Y digo, eso es como una pequeña semillita de algo que, o sea, el hombre no conoce de dónde viene. Exacto. Y si no sabe de dónde viene, entonces ¿cómo va a saber dónde va? Exacto, ¿cómo va a saber dónde va? Y entonces, pues el mar, por decirlo así, la vida es un mar que no sabes cuál viento te va a favorecer, ¿no? Exactamente. Y a ver, la teología del cuerpo tiene algo precioso, que es que no... O sea, obviamente es teología y es dada por un papa, entonces claro que tiene una parte de moralización, pero no es que, o sea, no da un conjunto de reglas, ¿no? La teología del cuerpo en ningún momento da un conjunto de reglas, te da la perspectiva para que digas, es que entonces esto es bueno, y porque esto es bueno, entonces yo lo quiero, ¿no? Pero te dan razones, ¿no? Para creer que eso es bueno, ¿no? Yo te iba a preguntar, si me permites, hoy en día pues vemos muy anticuadas las ideas como del matrimonio, ¿no? Los sacramentos de la iglesia, ¿no? Que, o sea, no le encontramos el sentido, ¿no? Al porqué, incluso de un compromiso, ¿no? En una relación, ¿no? Como que podemos cambiar de la noche para la mañana, ¿no? Y
y ya la gente no asume responsabilidades, ¿no? Ya no ejerce su libertad, sino mero libertinaje, ¿no? O sea, la teología del cuerpo es una respuesta a todas las ideas anticuadas, o más bien, no a las ideas anticuadas porque no son anticuadas, o sea, la gente las ve anticuadas, ¿no? Creo que da un motivo para por qué existen, ajá, ¿no? como que te explica el y por qué han perdurado tantos siglos. Y por qué es bueno y hasta digo necesario, pero... Sí. pero ¿Por qué sería? Sí. Mira, uno de los fundamentos de la teología del cuerpo y una de las cosas que más se escuchan y que más gente está familiarizada con eso. Y perdón, y no solo del matrimonio, de los roles también. Sí. Una de las cosas con las que más todo el mundo sabe de la teología del cuerpo, bueno, no todo el mundo, ¿verdad? Pero todo el mundo que ha estudiado teología del cuerpo las tiene muy presentes, las tiene muy claras y las podrías preguntar en un examen de carrera, ¿no? Es que los 4 pilares del amor humano, por lo tanto de la sexualidad, por lo tanto del matrimonio, es libertad, totalidad, fidelidad y fecundidad. Libertad, totalidad, fidelidad y fecundidad. Ajá, o sea, libre, total, el amor es libre, total, fiel y fecundo. Y fecundo, libre, total, fiel y fecundo. Libre, total, es más fácil aprendérselo así. Entonces, libre, total, fiel y fecundo. Y el origen de esto es que así fue el amor de Jesús en la cruz, ¿no? El amor la entrega de Jesús en la cruz es libre, es nadie me quita la vida, yo la doy, ¿no? Okay. Es total, entrega hasta la última gota de su sangre, al grado que cuando le atraviesan el corazón sale sangre y agua. La única forma que salga agua de un cuerpo humano es que ya no hay sangre. Fiel, o sea, es una entrega en donde, o sea, fidelidad no yo siempre que platico de teología del cuerpo les digo, es que fiel no solo es no poner el cuerno, fiel es cumplo lo que prometo. Ajá. Y es solo a ti, ¿no? Entonces, Jesús o sea, Dios y el Espíritu Santo cumpliendo lo que dijo, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Desde los orígenes. Y fecundo porque da vida nueva, ¿no? O sea, fecundo no es necesariamente, hey, vamos a tener 250 bebés. Es estar abierto a la vida. ¿No? Ajá, no es hay estéril. fruto. O sea, exacto. Y eso es padrísimo, porque hoy en día todo lo que hacemos es estéril. O sea, no tiene frutos, nos quedamos o abandonamos algo. Y por eso tenemos tanta frustración. No perseveramos, mucha ansiedad. Y es que justo también hablar de fecundidad donde también abordaría tema de parejas que a lo mejor no pueden tener hijos, ¿no? Y eso no quiere decir que pueden ser fecundas. De mil maneras, ¿no? Exacto. O sea, a ver, puede ser fecundo incluso, o sea, a ver, lo que dice también la teología del cuerpo es que en tu soltería, en tu vocación al sacerdocio, a la vida religiosa, al celibato, a lo que sea, puedes vivir las 4 condiciones del amor, libre, total, fiel y fecundo, porque un sacerdote, ¿no? Puede ser, o sea, está eligiendo su vocación libremente, entrega toda su vida, es fiel a su vocación y es fecundo, da frutos en los sacramentos que da, en la paternidad espiritual, en un montón de cosas, ¿no? Una persona que está viviendo la soltería, pues sí, desde la libertad del conocerse a sí mismo, ser dueño de sí mismo, ser dueño de sus propios actos, es total porque se dedica al 100% a aquellas cosas para las que está llamado, es fiel porque se compromete consigo mismo y con sus propios valores, con sus propios principios, y es fecundo porque, a ver, o sea, ninguno de ustedes está casado, yo no estoy casada, y yo no tengo hijos, creo que ustedes no tienen hijos, entonces, y de todas formas, podemos ser fecundos dando frutos en otras cosas. A ver, de entrada, el hecho de que estemos aquí sentados en este programa de radio y que me estaban diciendo hace rato la cantidad de personas que los escuchan en el Valle de Toluca, eso es fecundidad. Cada una de esas personas que están escuchando ahorita es un fruto en sí mismo. Entonces, el matrimonio en sí también responde a estos 4 pilares, ¿no? Libre, fiel, fecundo y total, ¿no? Pero entonces, alguien que, por ejemplo, no está en esta línea, no puede tener como esos 4 pilares o sí puede, porque es un fundamento antropológico. O sea, todas las personas en el mundo, sin importar la religión, filosofía de vida, lo que sea que tengan, están llamados a amar así. Esta es nuestra vocación primigenia, ¿no? Y primigenia porque viene desde el origen, desde nuestra creación. Sí. Esta es nuestra vocación, amar. O sea, sí, nuestra vocación es amar. Qué bonito, pero no es amar nomás de palabra, es amar libre, total, fiel y fecundamente. Y fíjense, o sea, si nos ponemos a pensar en cómo, a ver, se dice mucho, ¿no? Ay, los millennials y los generación Z están súper desmotivados, nada los llena, se cambian de trabajo cada segundo. Pues es porque no estamos viviendo así nuestra vida, no estamos viviendo tomando decisiones libres siendo dueños de nosotros mismos, no estamos viviendo entregándonos al completo, no estamos viviendo siendo fieles a nosotros mismos y no estamos encontrando fruto en lo que hacemos. Entonces, por eso hay tanto vacío. Pero, a ver, todavía
es que la teología del cuerpo es tan rica que después de esto todavía le agrega un nivel, ¿no? Entonces, ok, va, esto es para todos, ¿no? Todos. Ahora, para un matrimonio ordenado a lo que Dios nos llama, es todavía más cañón, porque ya no es libre, total, fiel y fecundo, que estamos llamados todos a hacerlo, sino que además está llamado a ser un reflejo del amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces, el matrimonio es reflejo, y esto lo dice la teología del cuerpo, y es una de las cosas que también es fundamental entender para entender la teología del cuerpo, es que esposo y esposa están llamados a ser reflejo de la Trinidad, ¿no? El amor tan grande que hay entre el Padre y el Hijo, que es otra persona en sí misma, que es el Espíritu Santo. Que es inseparable. Ajá, inseparable. Me gusta mucho la expresión que usan cuando hablan de esto de un círculo sin afueras, ¿no? O sea, que no lo podemos imaginar, no podemos entender un círculo sin afuera. Siempre que imaginamos un círculo, pues tiene que tener algo afuera. Claro. Y la Trinidad es un círculo sin afueras, y el matrimonio está llamado a ser un círculo sin afueras, un espacio de tanto amor en donde todo el mundo se sienta atraído, y está llamado también a ser reflejo del amor de Cristo por su iglesia. Pues es una expresión, la expresión más grande del amor, ¿no? Porque la Santísima Trinidad, pues es el amor, ¿no? El motor del mundo. Sí. Y yo creo que también, bueno, no sé, pero tú y yo que hemos estado en retiros de iniciación, cuando va un matrimonio a acompañarnos, yo creo que por eso llama tanto la atención el ver un matrimonio que está buscando como poner a Dios en el centro, ¿no? Y recurren a los consejos. Exacto, y que recurren al consejo, ya sea porque mis papás no están bien, o mis papás están separados, o porque a lo mejor tengo una figura paterna o materna deformada, o porque yo aspiro a lo que estoy viendo en ellos y a lo que me están platicando de su testimonio de vida, ¿no? Claro, a ver, yo también doy cursos prematrimoniales y así, y siempre les digo que uno de los objetivos también del matrimonio, o sea, si nos fuéramos así muy técnicos, es ser me encanta este pasaje de Hechos de los Apóstoles, miren cómo se aman, ¿no? Sí. Toda la iglesia estamos llamados a hacer ese miren cómo se aman, pero el matrimonio en particular tiene esa vocación de ser un miren cómo se aman. Los protagonistas de miren cómo se aman. Exacto, porque miren cómo se aman, porque si un esposo y una esposa se aman de la manera a la que están llamados a amarse, como nos lo pide Dios y como nos lo explica San Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo, están siendo reflejo de la iglesia. O sea, el matrimonio, por eso decimos que la familia es iglesia doméstica, porque esposo y esposa reflejan a Cristo y a su iglesia. Hace ratito me decías de los roles, ¿no? Cuando hablamos de roles en Teología del Cuerpo, no se habla de, bueno, entonces la esposa se queda en su casa a cocinar siempre y el esposo siempre es el que se va a trabajar. Eso es más cultural, Eso, ¿no? Es cultural. Ajá, los roles que da la Teología del Cuerpo es los dos esposos que se aman y se someten mutuamente el uno al otro desde el amor y la reciprocidad, ¿no? Dios Hijo, o sea, Jesús, se sometió a la voluntad del Padre porque confiaba plenamente en el amor que el Padre le tenía. Claro. Y que no le estaba pidiendo algo sin reciprocidad, ¿no? Y Dios Padre se atreve a pedirle al Hijo porque lo ama y porque sabe que el Hijo puede aceptar esta petición. Lo mismo es en el matrimonio, o sea, es que es un riesgo de usar esta expresión, pero es una sumisión mutua. No es yo me someto a ti y tú mi jefe, mi líder. No, me someto a ti porque pongo toda mi vida a tu servicio y confiando en que tú estás poniendo toda tu vida a mi servicio también. Sí, eso puede ser algo que podemos aterrizar bastante bien en un noviazgo, cuando realmente estás enamorado, ¿no? Pues ciertamente te sometes a la persona, ¿no? O sometes quizás tu ego, ¿no? Pero para entregarte a la persona, para darle detalles, para llegarle, incluso para declarártele, ¿no? A la persona, ¿no? O sea, estás dispuesto a humillarte y eso es la sumisión, ¿no? También. Yo creo que obviamente esto es un ejemplo muy cotidiano quizás, pero no, que también se puede ver incluso en los sueños de uno, no necesariamente en una relación, ¿no? A ver, antes de que vayas al ejemplo, vemos un pequeño corte y regresamos con tu ejemplo y con es que se con va a olvidar el preguntas. ejemplo, ¿no? Pero está bien. Bueno, ya estamos de vuelta con el ejemplo de Emi, aquí en Jóvenes Soñadores. A ver, pues estábamos ejemplificando justamente cómo en un amor perfecto hay sumisión, ¿no? Y yo creo que en todo amor hay cierta sumisión, ¿no? Ciertos grados de sumisión también, ¿no? No sé si llamarlo como una gradualidad de sumisión, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando alguien, incluso no en una relación de noviazgo, sino que está solo, pero tiene algún sueño, está dispuesto a
machacarse, a humillarse, Exacto. está dispuesto a darlo todo, ¿no? Y esa es una entrega que probablemente habrá esa sumisión por daños colaterales, yo qué sé, ¿no? O por circunstancias que tú no controlas, pero algo te motiva a, ¿no? O sea, incluso yo pienso que en el matrimonio, siendo como este sacramento, ¿no? De amor, ¿no? Pues te tiene que motivar a, ¿no? O sea, y es algo que queda muy claro si, o sea, vemos el arte, ¿no? O sea, a mí, bueno, me encanta hablar de arte, no me voy a extender, pero, a ver, en San Pedro, ¿no? Encima del altar hay un baldaquino, ¿no? El famoso baldaquino de Bernini. Y es divino, es todo de madera, es inmenso, es espectacular. Y está ahí y es como en forma de una carpita, ¿no? Yo tuve el gran regalo y la gran bendición de estudiar un par de cosas de mi carrera en Roma, y me acuerdo que una de nuestras clases fue ahí, abajo del baldaquino de Bernini, ¿no? Y sí, increíble. Y el profesor que nos daba teología del cuerpo y él escribió un libro que ahorita se los recomiendo, buenísimo, de teología del amor humano, nos decía, es que esto es el resumen perfecto de la teología del amor humano. ¿Por qué? Porque el baldaquino representa, no sé si han ido a una boda judía, pero los judíos se casan debajo de una tienda. Porque lo que está representando es que el esposo introduce a la esposa a su casa. He visto películas. Ajá. Entonces, abajo de yo tampoco he ido a una boda judía, pero abajo de la tiendita esta se casan, ¿no? Y este profesor nos decía, toda la Biblia es la historia del cortejo al estilo judío de Dios con su novia, que es la iglesia, ¿no? Sí. Y entonces, claro, al fin, ¿dónde se consuma ese amor? ¿Dónde es la consumación matrimonial de Cristo y su iglesia? En la cruz. ¿Y dónde reflejamos la cruz? En la misa. Entonces, el momento en la Eucaristía en donde el sacerdote dice la doxología final y levanta, ¿no? Con Cristo. Por Cristo en él. Ajá. Este momento es el momento en donde Cristo consuma su matrimonio con la iglesia, y lo hace debajo de este toldito, porque así es en las bodas judías. Por Cristo, o sea, yo hago lo que hago por Cristo, por amor a Cristo, con Cristo, porque sin él nada, ¿no? Y en Cristo, ¿no? Con él y en él. Ajá. Y en Cristo, exacto. Y entonces el matrimonio incluso también es un reflejo de esto, de esta entrega total. Y o se olvida, pero o sea. Y fíjate cómo es la entrega de el ser supremo del universo, ¿no? El verbo por quien todo se hizo, ¿no? Entregado en ese altar, ¿no? O sea, claro, en San Pedro pues lo ves y es así. Una sumisión perfecta. Perfecta. Sí. Y entonces así estamos llamados todos, ¿no? A entregarnos los unos por los otros, ¿no? Pues por lo que vivimos también, ¿no? O sea, no puedes vivir por ti mismo, tienes que vivir por y para los demás. La semilla tiene que morir para dar fruto. Fruto, exacto. Y ese es el punto que a veces se nos pierde en la teología del cuerpo, porque nos enfocamos exclusivamente en lo que nos compete muchas veces, ¿no? Que es lo inmediato, ¿no? Dejamos lo importante y lo más grande por lo inmediato, ¿no? Y lo inmediato pues es el tema de castidad, de noviazgo y tal, que es importantísimo, y que lo que nos da la teología del cuerpo de visión sobre esto es padrísimo, pero me parece que si entendiéramos todo el background antes, la parte de atrás, ¿no? O sea, todo lo que hay atrás, todo esto de los círculos sin afueras, libre, total, feliz, fecundo, antes de pasar a, sexualidad y castidad, entonces sería muchísimo más sencillo de hacerlo vida, ¿no? Claro. Pues entonces ahorita pasando a la sexualidad y castidad justamente, ¿no? Aquí hay una pregunta de nuestro gran amigo y confiable Dani Sunshine. Bueno, así le decimos Sunshine, ¿no? Es Dani, nuestro amigo. Bueno, lo del matrimonio ya lo abordamos, porque aquí tenía una pregunta del matrimonio, pero aquí pone otra. ¿Cómo aborda la teología del cuerpo las cuestiones de la castidad y de la moral sexual? Ok. Como les decía, no es una serie de reglas, ¿no? O sea, Juan Pablo II no se sentó así un día y dijo, entonces, hasta que no sean novios, no se den un beso, y después de ser novios ya solo ves, o sea, no se sentó a dar eso en su catequesis, ¿no? O sea, tipo, hubiera estado muy chistoso, me encantaría ver ese video, si alguien lo hubiera podido grabar, que ya eran los 70s, o sea, si hubiera pasado ya habría el video. Y que hay gente que así, ¿no? Así sí, claro, que te lo puede dar así, y no está mal, pero la teología del cuerpo no nos vamos por un conjunto de reglas. La teología del cuerpo nos da los motivos y te dice, esta entrega total, o sea, libre, total, fiel y fecunda en la sexualidad, solo la puedes tener dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque, y yo así se lo planteo a mis alumnos de prepa, ¿no? Sí. A ver, libre. Si tú no estás casado, estás en casa de tus papás, ¿no? Y dices, se fue al súper mi mamá, tenemos 25 minutos, ¿estás siendo completamente libre? Pues no. Porque estás con el estrés de que, híjole, ahorita llega mi mamá, nos cacha y a ver qué pasa, ¿no? Claro.
¿Está siendo total? Pues realmente no, porque no lo estás pudiendo prometer cada segundo de tu vida, cada aliento de tu respirar. No, solo esos 25 minutos. Sí. Exacto. No estás siendo fiel porque no le estás diciendo solo contigo, siempre contigo. A lo mejor lo puedes decir y a lo mejor lo puedes sentir, pero no lo puedes garantizar. No has prometido nada que te garantice eso. Y no está siendo fecundo a menos que esté completamente abierto a la vida. Siempre que digo esto, hay algunos de mis alumnos que me dicen, ¿y qué tal? Que sí, es el amor de mi vida y aunque no estemos casados, yo ya le dije que sí quiero tener hijos con él. Ok. Ese es otro tema y nos diríamos a casuística, ¿no? Ok, entonces, ¿por qué no te quieres casar si estás dispuesto a hacer todo ese compromiso, si ¿no? Pues no, pues estoy muy chiquito, pues el amor espera, ¿no? Pero realmente una entrega en la sexualidad, ¿no? Otra cosa que dice San Juan Pablo II es que el cuerpo tiene un lenguaje, ¿no? Nadie de nosotros llega con nuestra abuelita, le damos una cachetada y nos vamos, y cuando nos preguntan por qué la cachetaste, pues le estaba diciendo que la quiero, ¿no? O no llegamos, así, nos traen la cuenta en el restaurante y le damos un beso apasionado al mesero, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué le das un beso? Pues es su propina. ¿No? O sea, no, nuestro cuerpo tiene un lenguaje, claro. Nuestro cuerpo, las acciones que hacemos dicen algo, ¿no? Una cachetada dice estoy enojado o me caes mal, o un beso dice te quiero, te amo, ¿no? La sexualidad, el acto sexual dice quiero estar contigo, solo contigo, siempre contigo. Si no podemos decir eso, estamos mintiendo con el cuerpo. Claro, o sea, nos tiene que quedar claro. Es una entrega de ti mismo, es una donación completa, ¿no? Completa. Si no eres dueño de ti mismo, si no estás siendo completamente libre, si no estás entregando todo lo que tienes y todo lo que eres, tu presente, tu pasado y tu futuro, entonces estás mintiendo con el cuerpo. O sea, que no, o sea, se puede oír muy rígido, pero es que realmente tenemos que vivir en la autenticidad. Y más allá de pecado, no pecado, castidad, no castidad, nuestra moral tiene que ser basada en la autenticidad y en la verdad. Y si no podemos decir con nuestro cuerpo, te amo libre, total, fiel y fecundamente, entonces, ¿qué estamos diciendo? Y a mí me gustaría también decirte, una vez alguien me comentó que incluso en relaciones sexuales, por ejemplo, alguien que puede ser promiscuo o que tiene muchas, ¿no? Pues en realidad, al ser esa parte de donación de sí mismo, ¿no? Y de que lleguen incluso los dos en el acto a hacerse como uno mismo, pues en realidad ya hay un impacto allí, ¿no? Claro, que cuando se separan y cuando ya no se ven nunca más, siguen unidos. Si nos vamos hasta lo biológico, porque a nivel oxitocina, intercambio celular, todo esto. Y es algo que de lo que ya no te puedes zafar fácilmente. Claro, ¿no? O sea, a ver, antes de que existiera el matrimonio como sacramento, antes de que existiera el matrimonio como ritual, o sea, antes de que existieran las religiones y las sociedades formales como las tenemos hoy en día, ¿qué era casarse? Era el acto sexual. Eso era casarse. Claro. ¿No? Y conocer a la persona, ¿no? También le llamaban así. Sí, como... sí. Entonces, a ver, Abraham y Sara, no nos equivoquemos, no tuvieron una ceremonia matrimonial. Agar y Abraham no tuvieron una ceremonia matrimonial. Agar era incluso la esclava. Exacto. Pero se refiere la Biblia a ella como la segunda esposa de Abraham. Claro. ¿Por qué? Porque hubo un acto sexual. Claro. El acto sexual lo que dice es soy tuyo para siempre. Claro. Entonces, si no estamos diciendo eso, estamos mintiendo con el cuerpo. Incluso hay parejas casadas que pueden estar viviendo una inmoralidad sexual, por así decirlo. No me gusta usar el término así, se oye así como de rigidez, y no me gusta la rigidez, la verdad. Pero o sea, parejas casadas pueden estar viviendo en uso y no en amor, porque eso también dice San Juan Pablo II, que el opuesto al amor no es el odio, es el uso. Porque si una pareja casada se están deshumanizando, está viendo al otro como un medio para mí, claro, en vez de un fin en sí mismo. Si una pareja casada está entregándose, pero por dentro está pensando en alguien más. Si una pareja casada... O su fin es el placer, ¿no? O su fin es exclusivamente el placer, porque si es uno de los bienes de la sexualidad, ¿no? Tampoco se lo debemos de quitar. Hasta el mismo Juan Pablo II en Amor y Responsabilidad habla de esto, ¿no? O sea, voy a decir algo que no sé si nos van a censurar. Es algo bueno, pero no, pero es que es algo sí, bueno. O sea, San Juan Pablo II dice en Amor y Responsabilidad, ¿no?, que esposo y esposa son responsables del orgasmo del otro. Claro. Por eso les decía, no sé si me van a censurar, una disculpita, ¿no? Pero, o sea, la realidad es que
si estamos quitándole elementos a la sexualidad, entonces estamos mintiendo con el cuerpo y no estamos siendo auténticos. Claro, yo con respecto al placer simplemente lo que trataba de decir era como la idea reduccionista, Sí, ¿no? claro, De sí, que sí, 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 te ponen entiendo. como fin solamente el mero placer, ¿no? Exacto. Y que llega a cosificar a la persona Sí, incluso, ¿no? y mira, y hay dos formas de cosificar a la persona que son las fundamentales y que también las mencionan muchos de los que han continuado estudiando la teología del Pero el cuerpo. placer ¿no? es algo bueno, amigos. Si no Cuando nos está hubiera dado bien 10. orientado. Orientado, sí, es la reorientación del deseo. O sea, hay una parte que, o sea, otros, ya no Juan Pablo II, pero otras personas que se han dedicado a estudiar la teología del cuerpo dicen que hay como dos formas de ver la sexualidad, ¿no? Y la sana, ¿no? Entonces, el cuerpo como uso, el cuerpo como temor y el cuerpo como sacramento. Entonces, si lo vemos como uso, entonces vemos al otro como un medio para mi propio placer, lo objetificamos, cosificamos y entonces no lo estamos amando, lo estamos usando. En el otro extremo, el cuerpo como algo temido, también empezamos a cosificarlo porque entonces ya nada más es una máquina de bebés, el otro. Y la sexualidad es nada más, lo tengo que hacer porque tengo que tener hijos. O porque así dice la ley de Dios, ¿no? Pues no. Cuando vemos el cuerpo como sacramento, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que nuestro sacramento es... Sacramento en sí como algo sagrado, ¿no? Y O más sea, allá, y el sacramento más allá. como signo visible de la realidad invisible, de la realidad nuestro invisible. cuerpo y nuestra sexualidad como sacramento nos están hablando de que nuestro cuerpo está reflejando quiénes somos, nuestro cuerpo está reflejando lo que sentimos por el otro, lo que le prometemos al otro, y además una realidad mucho más profunda que es la Santísima Trinidad. Exacto, y al final de cuentas que como entender que el cuerpo y el alma, o sea, son dos partes de la misma esencia, como decíamos al principio. No me acuerdo de qué sacerdote lo escuché, no sé si un sacerdote colombiano o un argentino que decía que hay dos formas del ser humano que nos escandalizan, ¿no? Que es dentro de la fantasía los fantasmas y dentro en el otro extremo un cadáver, ¿no? O sea, Sí, ¿por qué? Porque cuando me encanta nosotros ese vemos un fantasma, vemos en teoría el alma. Un cuerpo, una persona muerta. Una ¿no? persona alma muerta que no tiene cuerpo, ¿no? Entonces te da miedo porque es algo que está como, o sea, como fuera de lo normal. De lo normal, exacto. Y cuando vemos un cadáver que sabemos que ese cadáver tuvo una identidad, que tuvo un alma y que todo eso, también te escandaliza ver un cadáver. Aunque eso incluso sea en las formas más bellas, como puede ser un bonito funeral, lo que tú quieras, te escandaliza ver un cadáver. A mí me da cosa ver los cadáveres. Sí, claro, ¿no? a todo el mundo creo. Porque sabes que algo le está faltando a eso, a eso, ¿no? Entonces, un cuerpo muerto y un alma muerta no son una persona. Exacto, no es una persona, o sea, tiene que haber cuerpo y alma para poder entender a una persona, ¿no? Y esto es como un poco ya más hacia el fin de la teología del cuerpo, hacia la parte escatológica, Sí, ¿no? claro. Que va más tirado hacia la resurrección, que también Exacto. es lo importante, o sea, como tú dices al principio, o sea, tan importante es el cuerpo que Dios mismo quiso tener un cuerpo, ¿no? Y tan importante es el cuerpo también para la cristiandad, que por eso esperamos la resurrección de los muertos, ¿no? O sea, cuando el alma vuelve a tomar ese cuerpo, ¿no? No, y que también hace la distinción, o sea, cuerpo no se puede entender sin alma, porque si no simplemente es carne, ¿no? O sea, incluso la misma Biblia dice carne, ¿no? ¿No? espíritu. Y lo menciona como en varios pasajes, en Génesis cuando forma el cuerpo y sopla el aliento de vida, ¿no? O por ejemplo, el pasaje en el Valle de los Huesos Secos, que es no me acuerdo, que es de Ezequiel. Creo que es Ezequiel. No, Sí, creo que sí. Es uno de los 3 profetas mayores. Sí, es Ezequiel. El Valle de los Huesos Secos, ¿no? Donde ve el valle, o sea, ve los huesos secos, empiezan a tomar forma, empiezan a tomar carne y todo esto, pero está escandalizado Ezequiel porque dice que veo un cuerpo sin alma, ¿no? O sea, ve, por decirlo así, probablemente el término más probable es un zombie, por así decirlo, ¿no? O sea, le falta el alma, ¿no? Y es cuando le dice como predícales y entonces empiezan a tener un alma. Pues ya estamos casi por terminar, pero no sé, aquí hay una pregunta muy buena, pero también yo siento que abarcaría todo un programa, ¿no? Y es que te la voy a decir, ¿no? Para que también los demás lo escuchen, ¿no? Sí, ¿Qué dice y bueno, ya, si terminamos, pues cortamos, ¿no? Y ya en otro programa hablaremos de ello, ¿no? Sí. ¿Qué dice la teología del cuerpo sobre la comunidad LGBTIQ+? Sorprendentemente poco. Poco. Poquísimo realmente. Pero sí dice mucho sobre los homosexuales, porque es algo distinto también. No dice, o sea, no menciona la homosexualidad en sí, no. Habla en términos de persona. Habla en términos de persona, habla en términos de la relación hombre y mujer,
Sí. pero no, o sea, aquí yo sí quiero decir algo que me parece que es importante. Como con la mayoría de las ramas de teología, no hay materia terminada. Nunca vamos a terminar de conocer a Dios. Así como en filosofía no puedes decir, ya acabé Claro, de escribir claro. filosofía, no hay más. Esto es todo lo que existe de filosofía. Lo mismo pasa con la teología. Así como nunca vamos a dejar de escribir de eclesiología, nunca se va a dejar de pensar en la cristología, la teología del pueblo, la teología fundamental, antropológica. O sea, la misma escatología. Hasta la misma escatología. Claro. Siempre vamos a seguir descubriendo más. La teología del cuerpo no es materia terminada. O sea, una vez, tuve un pleitazo porque alguien dijo así de que la teología del cuerpo está incompleta. Y yo dije, ¿sí? No, bueno, me llovió. De que, ¿cómo que estás diciendo que la obra de San Juan Pablo II está Pero está pocha? bien que sea incompleta. Está de hecho, es bien una que buena sea noticia, incompleta. ¿no? Así- Buenísima noticia, porque todos podemos sentarnos aquí a hacer teología del cuerpo. Y esto que estamos haciendo ahorita, platicar de ello, es hacer teología del cuerpo. Entonces, Sí, claro. la teología del cuerpo no está completa. Sí, a ver, Que bueno, va a haber muchos pensadores, ¿no? Exacto. Así de que- Exacto. Sí, Van porque a sigue habiendo aportar teólogos mucho. que se van a seguir especializando en exacto. Entonces, a ver, la teología del cuerpo habla sorprendentemente poco de temas de la comunidad LGBTI, de la homosexualidad. Yo supongo, Habla- me gusta pensar, perdón, nada más que, porque justamente es como la teología de la persona en Exacto. el amor, ¿no? O sea, se enfoca en la persona. A mí me gusta pensar algo que dice el Papa Francisco, ¿no? Que él prefiere los sustantivos a los adjetivos, ¿no? Y entonces esto incluso lo dice en el documental de Amén cuando aborda el tema de la homosexualidad, ¿no? O sea, estamos hablando de persona, ¿no? Ujú. Y de personas que Eh, están llamadas al amor. Y de personas que están llamadas al amor, ¿no? Ahora otra cosa son las prácticas, ¿no? Y otras cosas son, Las prácticas que unas probablemente Sí. no serán muy buenas, otras y serán más mejores, allá ¿no? de las prácticas, incluso en el tema de identidad, ¿no? O sea, tenemos Claro, esta porque obsesión eso- de la ese tema posmodernidad con la aborda identidad. mucho sobre la identidad, Ajá. ¿no? Y nuestra identidad, tenemos que ser muy cuidadosos con cómo nos definimos, ¿no? O sea, a ver, yo puedo venir aquí y decir, sí, yo soy Marta, y si me preguntas quién eres, ¿no? Es la típica pregunta que a todos nos hacen cuando estamos en filosofía 1, ¿quién eres, no? Y te das, pues soy, y ya dices tu nombre y te dicen, no, Sí. ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Ortega y Gasset dicen soy yo y mi circunstancia. Exactamente. O sea, no solamente... Ujú. Entonces, ¿no? sí, entonces nosotros, o sea, la identidad va mucho más allá de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que hacemos incluso. Nuestra identidad es quiénes somos, ¿no? Y tenemos por algo la sustancia y los accidentes. Que los accidentes de quiénes somos, que si tenemos el pelo largo o corto, que si somos gorditos o flaquitos, que si lo que sea, que si tuvimos un pasado complicado, que si tuvimos una crianza difícil, que si hemos tenido problemas para encontrar nuestra identidad, que si incluso hemos tenido problemas para encontrar nuestra identidad dentro de la iglesia, eso no nos define. Lo que nos define es que somos personas creadas para amar. Claro. Sí, claro. Eso es lo que somos. Y bueno, ya yo creo que Esto te lo vamos a hablaremos tener, probablemente te en vamos otro- a invitar en a otro otro momento. programa Yo para feliz. seguir hablando de esto. Teología del cuerpo parte Pero, 2. sí, parte 2, pero bueno, ya con esto nos despedimos, amigos. Esto es Jóvenes Soñadores y nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos en Jóvenes Soñadores. Esperamos que haya sido de tu agrado y recuerda, Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. jóvenes soñadores, Movamos al mundo juntos, soñando despiertos.